Celo bien ordenado. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro del corazón, y el malo del malo saca lo malo, pues su boca habla de lo que rebosa el corazón. Palabra de Dios. Ha dit palabra de Dios. Tenia ganes de dir-ho. Paraula humana inspirada. ¿Qué? No me preguntes a mí, tú di tú. Ah, vale. Bueno, yo creo que aquí les está riñendo, pues no se sabe muy bien por qué al principio, como si les dijerais, no os paséis de lo que yo os he enseñado. Vindria a dir. Ves a saber qué había pasado para que este dijera esto, dic yo, ¿eh? Aparte de esto, es una sabiduría muy humana, pero sabio, ¿no? El que el hombre saca de su corazón lo que tiene. Y si saca malo es porque su corazón es malo. Això m'agrada. Pero vaya, que me lo imagino como si lo que no era viejo, pero como si fuera un viejo sabio. ¿No? Sí, sí, observador. ¿Qué dieu Pero vosaltres? ¿por qué se explica esta parábola? ¿Por qué se explica esta parábola? O sea, ¿qué pretende? ¿Qué pretende? Yo diría siempre en actitud de aprender. ¿Mm? Siempre en actitud de aprender. Y en ese sentido, uno no puede ser más que el maestro. Si miráis lo que está pasando ahora, todo el mundo, hay muchísimas personas que están enseñando el camino espiritual. Muchísimas. Y los dos, todos van al hoyo, ¿eh? Sí, sí. Van al hoyo. Bueno, a mí cuando me enseñaron esto, cuando iba a colegios, era lo típico de, primero mírate tus propios errores y luego ya puedas criticar a los demás. Cuando tú ya hayas visto cuáles son todos tus errores, problemas, etcétera, ya puedas criticar a los demás. Antes de criticar a los demás, primero. Un tío que no ve ni cuatro montados en un burro, se dedica a guiar a otros. Los influencers. Sí. Personas muy... ¿Qué? Y que Dios me perdone. Y los curas. Ah, sí, bueno, no. Dios no tiene que perdonarte de nada. Es decir, personas que se creen muy maduras y hechas cuando son de una inmadurez brutal. Sí. De una inmadurez brutal. Un narcisismo. Este texto para mí va contra el narcisismo y contra el orgullo. Y ya viene, por los frutos los conoceréis. ¿Qué dice? Pero un ciego guiar a otro ciego. El artículo que ha mandado el Amando. Amando dice
La religión no es espiritualidad. Correcto. No es espiritualidad. La religión es doctrina. Son creencias, rituales, Sí. no es espiritualidad. Por lo tanto, y fíjate, estos son los maestros, los doctores de Israel. Es un texto También, para llamar la atención. Ojo, si no sabes andar tú, ¿qué vas a hacer? Digues, Montserrat. sí, no, cuando dice, no está el discípulo por encima del maestro, será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. No hay nadie superior a otro, solo que uno tiene, digamos, sabiduría para poder enseñar. El discípulo puede llegar igual a ser al maestro cuando esté bien instruido, pero para estar bien instruido, el maestro no tiene que ser un ciego, digamos, ¿no? Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Uno que ve puede guiar a un ciego, para entendernos. Entonces y no es porque sea superior, sino porque ve, entonces puede ayudar al otro a ver y entonces serán iguales, ¿no? Yo creo que va en ese sentido. ¿Cómo puedes decir a alguien, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo, pero si no ves la tuya, ¿no? Y luego acaba al final, no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Y lo serio es que toda la cuestión de la vía del camino espiritual es ver Sí. esa otra dimensión. Yo he conocido muy pocos que veían, muy poco. Bueno, Endavant. Necesidad de las obras. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Voy a explicaros a quién se parece todo lo que viene a mí. ¿Todo el qué? Todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Por el que las ha escuchado y no las ha puesto en práctica, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente. La casa se desplomó al instante y su ruina fue estrepitosa. Bueno, queda claro, ¿no? pero es el significado profundo de esta parábola es que mira sobre qué fundamentas tu intento de hacer camino espiritual. La mayoría de los fundamentos son débiles. Por ejemplo, un fundamento religioso de creencias y de fidelidad y de esfuerzo no es fundamento. Y tampoco sería fundamento lo que hablábamos el otro día, ¿no? De buscar la serenidad, la tranquilidad, todo esto. No es fundamento. No es fundamento y la prueba está que no te llevará. Hay que buscar un fundamento sólido. ¿Y cómo se reconoce un fundamento sólido? Aquí está la cuestión. Pues se reconoce, el maestro interior te lo dice. Tu propia deidad te dice si aquello va o no va. Fijaros, siempre tiene que ser el propio interior el que te diga si el fundamento es sólido o no. Porque los criterios exteriores no valen y además están ausentes la mayoría de las veces. No están ausentes. Todo el mundo es válido. Pero también pone una... Esto cada uno de nosotros tendría que analizarlo con cuidado sobre qué fundamentos está intentando hacer ese camino.
porque pueden ser fundamentos El fundamento, pesados, psicológicos, eh, porque otros hacen, donde va Vicente, donde va la gente, y no se puede hacer nada más que un fundamento sólido que tú reconoces y tú pones. por tanto, no hay que confundir efectos de este fundamento con el fundamento. Y el fundamento, para mí, entiendo, es una confianza muy fuerte en ti misma que ante las dificultades las ves de otra forma. Sí, pero también tiene que ser el fundamento es, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Y entonces, cuando tú oyes hablar a otro de qué hacer y por dónde ir, algo en ti debe discriminarlo, ¿sí o no? Sí, el fundamento viene a devenir una luz para ver mucho más claro todo lo que es dimensión relativa. Dimensión que... Relativa. Porque si no hay una luz, la dimensión relativa puede convertirse en absoluta. Sí, sí. Pero aquí lo importante es que uno tiene que buscar unos fundamentos sólidos para edificar su casa. Y esos fundamentos sólidos se los dice otro desde fuera, pero hay que reconocerlos desde dentro. Tal vez desde fuera debe venir lo que uno siente y que no acaba de confiar. Y precisa la voz de otro y dice, no estás equivocado. Siempre la última palabra la tiene el maestro interior, es decir, de A que reconoce de A. La última palabra es, tú oyes hablar de DA, DA te le reconocerá o no. Y tú tienes que saber que para poner un fundamento sólido, DA tiene que reconocer DA. No cualquiera que suene bien o sea incluso bello y bueno, etcétera, es suficiente. Bueno, y ponerlo en práctica, ¿no? Insiste en la práctica. Yo veo que hay gente que, no sé, que le gusta, pues eso, ir a conferencias, escuchar, pero luego no se pone en serio a practicar lo que le han dicho. Eso también pasa. Bueno, lo que hemos comentado algunas veces aquí en CTRB, que hay bastante gente que les gusta oír el concierto, pero después se dedican a otras cosas, no al concierto que les da. Eso es, sí. Oír hablar de la DA es estupendo, pero ir al concierto y después no aplicas. Eso es. José Manuel. Sigo. No, digo que lo que voy a comentar es lo mismo que ha dicho la Lili. Ah, Lo de la vale. práctica de insistencia esta de me decís señor, señor, pero no hacéis lo que os digo. Vale, pues una cosa, cuando hablas de fundamento, claro, ¿no podríamos hablar de un no fundamento? Es que el fundamento verdadero no es un fundamento. Fíjate, he dicho, DA reconociendo a DA. DA es vacía. Y lo reconocer es el vacío. Es decir, no es el maestro interior que reconoce doctrinas, sino que reconoce a DA que es sin forma. Es sin forma, pero a pesar de todo genera certeza, seguridad. Curación del siervo de un centurión. Cuando Esta historia es monísima, ¿eh? Sí. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaúm.
un siervo de un centurión, muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. La actitud del centurión bueno, es delicada, es súper delicada respecto a Jesús, no? Molt delicat. Ninguna demanda personal, una humildad total, en fin, y mucha confianza. Y fijaros que vaya donde sale un discípulo, no un centurión romano. Bueno, y aquí también supongo que habla un poco del poder de la palabra, ¿no? O sea, si tú oyes a alguien hablar. Bueno, la palabra del atractivo de este personaje, que mostraba que era un fundamento sólido. Pero fíjate si tenía judíos, maestros y tal, y tiene que ser un pagano romano, una autoridad romana, la que se convierta en discípulo. ¿Tú por qué dices lo de la palabra? No, porque es como cuando dice lo de vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace, que si no recuerdo mal, en algunos pasajes anteriores también hablábamos de cómo simplemente la palabra o el hecho de cómo hablaba Jesús, de la dimensión absoluta o del camino espiritual, ya era lo suficientemente fuerte como para convencer a los demás de que él estaba hablando de una cosa, de un camino espiritual. Entonces, Es una palabra poderosa. claro, entonces por eso, o sea, lo de vete ya y tal, lo tomaba así, en el sentido de, bueno, está dándose cuenta de que la palabra convence cuando hablas bien en ese aspecto. Sí, la palabra es realidad. No es preciso ir al enfermo y cuidar. La palabra es energía y actúa. Sí, pero en este caso no dice nada. O sea, es la confianza que no hay. Él no dice desde lejos que se cure. No ho diu, no? No, pero yo creo que aquí precisamente un centurión, que no es del pueblo judío, reconoce la autoridad Sí. de Jesús, Sí. pero la autoridad es como la autoridad de la dimensión absoluta. Sí, Es sí. decir, si Confianza. quieres, Pues, puedes, ¿no? Le dice, si quieres, puedes. Por tanto, ven y viene, y vete y se va, y no sé qué. O sea, solo que se quiera puede ser. Sí. Entonces, la fortaleza o la autoridad de la dimensión absoluta puede, ¿no? Lo que antes decíamos de fundamento es la confianza total Sí, en el confianza. otro. Confianza, sí. Exacto. o el hecho de que Jesús no diga nada, también puede ser. Que es una forma de hablar. Es una forma de hablar, pero aparte, él reconoce en las palabras del centurión la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso Sí, decía. por eso le Sí. dice, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Sí. Claro. Pero bueno, para mí es una situación, una historia bien hermosa, porque sin grandes espavientos,
pero hay un juego entre ellos dos, es maco. Y después otra cosa, que en este caso la dimensión absoluta siempre responde cuando se le pide, para entendernos. Cuando se le pide siempre responde, ¿no? Y responde fácticamente, Bueno, en este sin caso, palabras verbales. Sí, sí. Porque Jesús está- había hecho una fama de bueno, Sí, De terapeuta. clemente y misericordioso con los pobres. Esto nos da esperanza a nosotros. ¿Mm? Que nos da esperanza. Ya, pero Un poco nos está pasando como Jesús con el centurión. Aquí nos salen discípulos en América, yo qué sé, ¿no? Quinta puñeta. Y en cambio, los vecinos no se enteran. Bueno, nadie fue profeta en su tierra, ¿eh? También. Que nadie es profeta en su Nadie tierra. fue profeta en su tierra. Ya, pero a Jesús las mujeres le siguieron, algunos le siguieron. Mm. Vamos a la resurrección. sí, ahora empiezan Que la varios- palabra resurrección es vida. La viuda de Naín. Sí, resurrección del hijo de la viuda de Naín. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. La manera de hablar de Jesús habla de cómo es Dios. Y clemente, que se compadece, ve pasar un féretro, lo levanta y se lo da a su madre. Sí, ¿no? Más bien es como de misericordia, porque una viuda no era nada. Una imagen de lo absoluto fascinante. Sí, te imaginas la situación, ¿no? De una viuda una viuda debía ser el último Sí, rincón del mundo. excluidos. Y encima el hijo, que podía igual sostenerla en algo, ahí también se muere. Pues claro, la pobre mujer se quedó en la minopia. Y dice, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Es un acto de misericordia grande. Pero es una imagen de Dios tierna. Mm. Que debió pasar, ¿no? De hecho, no se sabe qué pasó, pero es un Sí, es un- retrato de es un misericordia de este hombre que iba caminando por los pueblos. Si pasó o no pasó. No, Lo que importa es la no tiene tanta narración. importancia, no, es la grandeza de la misericordia que mostraba, ¿no? Cuando andaba por allá. El evangelista captó esta actitud de Jesús y la Y lo relata en forma de milagro. ¿Sigo? Sí. Sí, ¿no? Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de los malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver, sino un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Desde luego que sí, y más que un profeta. De este es de quien está escrito: Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Toda la gente que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la salvación que Dios les ofrecía y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan que Dios tenía para con ellos. ¿Eres tú el profeta que esperamos, que nos hable de Dios, o tenemos que esperar a otro? Y entonces él hace una exhibición de su bondad y con eso les contesta. Y la frase: y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Porque él es un destroyer. Se está cargando los hábitos, las costumbres, los rituales, las convicciones colectivas del pueblo de Israel. Y la última frase que dice, bueno, hubo unos que no aceptaron el bautismo de Juan y así frustraron el plan que Dios tenía con ellos. Como si dijera, habéis tenido la oportunidad, ese era el plan de Dios y lo habéis frustrado. De todas maneras, está hablando, es un poco enrevesado esto, pero está hablando de Juan, pero sobre Juan dice que se puso a hablar de Juan a la gente. ¿De qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento o un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente, bueno, están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Desde luego que sí, y más que un profeta. De este es quien está escrito, voy a enviar, o sea, entonces canta las alabanzas de Juan diciendo es un gran profeta, pero no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, hace como una diferencia, ¿no? Entre Juan y Jesús. ¿Por qué lo dice? Pues eso es lo que pienso que elogiando a Juan como un gran profeta o de los más grandes, lo compara con el reino de Dios, dice, bueno, pero es más pequeño que... Es como que, en este caso Jesús, si compara a Jesús con Juan, Jesús es más que un profeta, ¿no? Más, no sé, porque... Sin embargo, más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan no ha sido enviados emisarios porque él no ha sido capaz de reconocer a Jesús. No ha sido capaz de reconocer.
Juan no reconoció a Jesús. ¿Eh? Si no, ¿por qué lo pregunta? Acá Pues no lo sé, pregunta. porque Juan también lo bautizó y entonces, bueno, y no sé qué, ¿no? Juan pregunta, ¿tú quién eres? Sí. Si viera, no preguntaría. Por tanto, los que siguen a Jesús y vean serán mayores que Juan. Mm. Ah, Juan es un judío perfecto, si tú quieres, un asceta, un profeta. No ha sabido ver la manifestación de Dios en Jesús. Sí, No ha sabido ver. Pide pruebas. sí. Sí, y pone preguntas pero no tiene respuestas, ¿eh? Porque dice, la pregunta es, ¿eres tú el que ha de venir? Y Jesús no contesta, sino que hace, bueno, lo que parece que viene después es que hace milagros, ¿no? Y se curó a no sé quién y tal, ¿no? Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y pues ved y contad a Juan lo que habéis visto, los milagros que habéis visto, ¿no? A ver si... Pero al final es como raro, porque si bien dice lo que yo ofrezco es mejor o más realizado que lo que ofrece Juan, pero dice, después de escuchar a Jesús, toda la gente que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la salvación que Dios les ofrecía y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Parece raro. No, porque, bueno, ¿cómo tenían que mostrar su aceptación de Jesús? El bautismo de Juan. Bueno, es que Jesús también se bautizó. No tenían a mano otra cosa. Como si fuera el inicio, como un inicio. Un inicio del ver, Mm. van a que Juan les limpie para ver mejor. Y los fariseos y toda esta gente lo interpretan así porque truncan el propósito de Dios, no pueden hacerlo. ¿Alguna cosa? Yo no acabo de entender esto de lo que ha dicho María. Bueno, que primero lo ha dicho Monse, que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Yo no sé, me parece entenderlo como que los que están ya en la DEA, o sea, o los que están en la otra dimensión, podemos decir, en el reino donde habita el Padre, son mayores que los que estamos aquí todavía en este mundo. Yo lo entiendo así. No, pero está hablando de vivientes, no de muertos y de vivientes. Todos vivientes. O sea, que podríamos decir que lo que enseña Juan ya es el camino, pero parece ser, por lo que dice el texto, que Juan no veía la dimensión absoluta de Jesús y por eso pide pruebas. En cambio, los que siguen a Jesús, ha de ser porque han visto a Jesús. Ahora ya nadie, pero bueno. No se puede también leer en Juan un momento de crisis, que no ve nada claro en todas las fuentes diferentes, y en este momento de crisis pregunta. Sí, pero ¿por qué no pregunta él directamente? Él estaba preso. Sí, Él está en la prisión. sembla que estava a la presó. Por eso manda a la gente. Después de todo lo que yo he hecho, me meten en prisión. A ver, ¿qué pasa en esta confusión? Y va directamente a la fuente y te pregunta a ver qué pasa. Un momento de desconfianza. La crisis comporta un momento de desconfianza. Por tanto, quien no tiene esta desconfianza, que es el que está en el reino, es mayor que aquel que tiene la crisis. Pero es un momento de crisis, un momento muy humano.
en prisión, ha bautizado, hay confusión de mensajes. Fariseos dicen una cosa, a Jesús lo critican por las cuatro partes. A ver, ¿qué hay de esto? Entonces Jesús le responde con hechos, no con discursos. Sí, pero yo creo que está bien tu consideración, pero no creo que la crisis, si viera a Jesús, la crisis no le podría impedir. No, o sea, la crisis hace que no vea a Jesús y se quiera clarificar. Si lo ha visto, no lo pierde. Quien ve la DA, Puede tener momentos de crisis porque sí, no está en la profundidad de la sí, DEA. sí, pero no puede dejar de ver. Y creo que Juan no ha dejado de ver. Y porque no ha dejado de ver, y te ha preguntado que yo no puedo. Yo creo que el que pregunta, pues, Yo diría, por no preguntar, muchos no ven la DEA. sí, 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 ya. Y Juan es capaz de decir, en mi confusión voy a consultar, voy a hacer sencillo y voy a preguntar a uno que considero que es el maestro. Yo considero que todavía muestra un grado de no visión, por supuesto, inferior a Jesús, inferior a los que después le seguirán. Bueno, Un inciso. En esta frase, y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo, me ha recordado una anécdota del Papa Francisco que salió el otro día por el telediario. Se ve que aquí han inventado el calendario de Adviento y cada día hay una cosa por hacer. Y un día tenía que hablar el Papa, lo graban y envía pues una felicitación de Feliz Navidad a los catalanes. Y termina diciendo, y acuérdense de rezar por mí. Sí, para bien. A favor, ¿eh? Sí, estava i vaig pensar, ho he sentit bé això, diu, a favor, eh? O sea, No pidan cosas malas. Fuera. No. A favor. No, yo entiendo a favor en el sentido que han acabado de excomulgar a gente de mucha inteligencia antipapa, a un dominico y a un cardenal. D'aquí. Sí, no sé dónde, pero un dominico mayor, hombre de sabiduría, que decía, el papa no es el papa, es antipapa. I què? L'han excomulgat? Sí. Encara Home, es que Sí. queda mal, ¿no? Tenerlo allá y que vaya diciendo. Ya, eso se lo tendrían que... La frase, Bueno, vale. aceptadme a mí como papa. Sí, claro. Aceptadme a mí como papa. muchos cardenales han rezado para que se muera. Sí. Para bien, ¿eh? Totalmente de acuerdo. En ese, Sí, la última fase, hay dos que se escandalizan de mí, lo que está pasando. Hay gente que se escandaliza del Papa por lo que hace. Y Papa hace hechos. Yo me escandalizo por lo que no hace. Bueno. También hay que aceptar las limitaciones como Juan, ¿eh? Sí, pero un papa... Era un papa que acepta ser papa y ya sabes lo que pasará. Vamos, seguimos. Hombre, el hecho... Encara falta mitja hora. Jesús juzga a su generación. ¿Con quién podré comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros. Os hemos tocado la flauta, pero no habéis bailado. Os hemos entonado endechas, pero no habéis llorado. Porque resulta que ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís, está endemoniado. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Esa es una experiencia que todos tenemos desde hace muchos años.
Quien no quiera ver la dimensión absoluta, No la verá. no la verá. Hagas lo que hagas, estoy cerrado. Mm. Quien no quiera o está condicionado. Está condicionado por el ambiente, por la opinión general. Puede decir, no puede ser eso. Mm. La gente no piensa así. Bueno, es gracioso, ¿no? Que dice, la sabiduría se acredita por ella misma, pero no todo el mundo lo reconoce, ¿no? Es gracioso. O patético. Bueno, Esta es una historieta que pone los pelos de punta y la historia. ¿Por qué? Porque ha habido personajes que han hecho para que la gente reconozca, y después otro, y después otro. bueno, es esto que dice, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado en dichas y no habéis llorado. O sea, hemos hecho todo lo que hemos podido. La habéis tenido aquí delante, lo habéis visto y bueno, no habéis hecho caso, ¿no? Por eso dice, juzga a su generación. Lo habéis tenido a huevo que... y no lo habéis aprovechado. Mm, Lo que pasa, Son como chiquillos Sí, abúlicos. sí. Héctor, di. Sí. Y yo creo que eso que pasó en tiempos de Jesús pasa actualmente, ¿no? De no Sí, reconocer la Claro, dimensión Madre absoluta. mía, sí, ha sí. pasado toda la historia y Siempre, siempre ha pasado y esto. especialmente ahora. Bueno, que la gente siempre le saca pegas a todo. Sí. ¿Eh? Que la gente siempre le saca pegas a todo. Aunque tú se lo muestres claro, te va a decir, sí, pero esto no porque no sé qué. Sí. No, esto no por no sé cuántos. Bueno, y yo creo que también, que eso pasa también porque haces funcionar una parte, en estos juicios haces funcionar una parte de ti, pero no la parte que tocaría poner en marcha, ¿no? Y después porque supongo que tienes una expectativa de lo que tiene que ser. Y como aquello no es así, ya nada, ¿no? Mm. Pues dice, ha venido Juan el Bautista que no comía ni bebía y está también. endemoniado. Y el otro que bebe y come, pues eso es un borracho. No encajan, no encajan en un patrón. Y claro, como no sé, la expectativa no responde, pues no es. Es que fijaros, que os digan, lo que veis no es, mirad bien y veréis la realidad. Muchos dicen, Ya, ¿qué me explicas, sí, chato? sí, Eso no lo dice nadie, nada más tú que eres raro. sí. Sí, sí, esto es esto y ya está. No le vengas con florituras. Esto es esto. Sí. Es tremendo. Y la gran dificultad, bebas o no bebas, se ha sacrificado de cuestionarse uno a sí mismo y aceptar que es interpelado por esa persona. Ay, claro. Interpelado. La cerrazón consigo mismo Mm. de no querer ver nada ni cambiar nada. Ya estoy bien como estoy. Porque solo funciona una parte, yo por eso decía, es como si los humanos pusiéramos en marcha siempre unas capacidades, ¿no? Sí. Y hay otras que están o apagadas o esperando, dormidas o yo qué sé. Y claro, O que no quieren reconocerse. también. Yo más bien soy de estos que piensan que la gente no quiere reconocer qué es, no quién es, qué es, porque pide un cambio interior, pide cambiar la mirada sobre el mundo. Pues sí. Y contradecir a la opinión de los demás. Exacto. Aquí la pecadora perdonada es una historieta de la dureza de los cumplidores de la ley. Ya. Pues vamos a la pecadora. Vamos. La pecadora perdonada. Un fariseo le rogó que comiera con él.
Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo, que le había invitado a ver la escena, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Después, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Es un texto muy majo, ¿eh? Muy, muy. La gran crítica a la falta de generosidad al que le invita, ¿eh? Le invita generosamente, pero no es del generoso. Es generoso materialmente, pero no es generoso en la relación personal. No, y además aquí está, por lo que ve, era la puta del pueblo. Sí, sí, sí. La puta del pueblo. Y ellos son los señoritos. perfectos, los fariseos. Jesús le envía a decir: sois falsos, y en cambio ella es verdadera. Es bonito. La afirmación: a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Es potente y sabia. Y la historieta está muy bien explicada. Y es de plena actualidad. ¿Cuántas cosas materiales se dan y exigen gracias? Y todo lo que es afecto, relación, que no es tangible, a eso no se le da importancia. Y eso es típico en las fiestas actuales de Navidad. La verdad es que en realidad la sociedad funciona en ficticio. Da valor a las normas, aunque no se da cuenta de que crea individuos duros, despiadados. Y en cambio no sabe reconocer la bondad donde está. La actitud de Jesús es que no juzga. ¿Eh? Jesús, la actitud aquí en este momento es que no juzga. Porque el otro dice: hombre, si supiera, esta mujer es pecadora y no vale la pena. En cambio, pues yo le he dado, yo qué sé, le he sentado en la mesa y no sé qué. Y Jesús tanto le da una cosa como otra. No. O sea, la dimensión absoluta no juzga si eres bueno o malo. Solo que tú y tu actitud interior es lo que te perdona o no te perdona, ¿no? ¿Te perdonas o no te perdonas tú? Todos hemos conocido hombres moralmente rectos y exigentes que eran duros de corazón. Muchos. Esto es la formación que se daba. De aquí la importancia es: el fariseo es el convencional, el que cumple bien con las normas, que invita,
pero que es frío. Frío. Y porque es frío, juzga a la pecadora, que es todo corazón y emoción y agradecimiento. Yo he vivido que gente ortodoxa, Sí. cumplidora, no me han perdonado. Es decir, gente ortodoxa, cumplidora e inhumana. No, no, Bueno, Inhumana. el cor dur, no? No, Que dius, Perdó, el cor dur. perdó. no me han perdonado que yo me atreviera a tocar las cosas que no se deben tocar. Ujú. A mí aquí me parece que Jesús para la prostituta le supone, le representa la reconciliación con lo noble, lo bueno, lo no egocéntrico de uno mismo. Es espléndido ver que se puede producir este efecto delante de ciertas personas, ¿no? Que se reconcilian con lo noble humano, ¿no? Y después también me parece que el cambio de vida muestra que un cambio de vida profundo se hace con un gran lamento, ¿no? Las lágrimas de ella y tal, por lo que, por cómo ha vivido, ¿no? Por lo que ha vivido. Es maco. Y muestra cómo es Dios. Exacto. Muestra cómo es Dios. Para mí, la mujer se identifica con la profundidad de Jesús. Hay una empatía total. Por tanto, sabe que ella puede ser noble. Clar. Y aceptando sus fallos, sus limitaciones, que Jesús no la juzga. Por eso le dice, tu fe te ha salvado, Pues- tú misma te has salvado, ¿no? Lo has creído, por tanto, vete Y en paz. entonces viene el orgullo del conjunto que está con... ¿Quién es este para que pueda perdonar? Mm, ¿Quién se cree este? mm, Y esto es muy institucional. mm. Vamos por el 8. Por el 8. Mujeres que acompañaban a Jesús. Vale, siglo XXI. Las mujeres están por todas partes, oye. Recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva. Faltan un cuarto de hora. Empiezo otra vez. Sí. Recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, perdón. Estaba metiendo cosas LGTB ya donde no toca. Juana. Los totis. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Ajá. O sea, Jesús iba contra corriente total. Valoraba a la mujer. Sí, pero hay una curiosidad que no sé cómo interpretarla. Las mujeres que seguían a Jesús habían estado enfermas y habían sido curadas, mientras que los discípulos eran gente a menos y que no habían necesitado ser curados. Porque ¿no? pues, que le habían sido curadas. Que no, yo Juana, aquí. un administrador de Herodes, mujer de tal, una administradora, Susana, que le No. servía. Pero con dice, sus y algunas bienes. mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Ah, y algunas mujeres. Sí, sí. Que cosa que no ha pasado con los otros, pero bueno. Bueno, però en una cultura que també la dona no era gaire relevante, en el Evangelio salen 2 o 3 veces las mujeres, ¿eh? O sea que se Sí, quiere no. poner de relieve Sí, el no. papel de la mujer en este sentido. Sin las mujeres me atrevo a decir que no hay el anuncio de Jesús. ¿Qué quiere decir el anuncio de Jesús? Desde luego, La liberación de la humanidad es junto con las Clar, mujeres. clar, por eso lo ponen de relieve, ¿no? Que es... Bueno, y digo yo que si no se fijaba,
si él se fijaba en lo hondo de las personas, le debía parecer bastante absurdo pensar este es hombre, esta es mujer. Digo yo, No, digo no, no. yo. Que es normal que en su manera de ser no No, tuviera no os esta imagináis la caravana. la caravana de personas con él. Bueno, 4 replegats i no sé què. Una, 15 personitas por ahí por una una. cantidad de mujeres que le hacen la comida, que le, yo qué sé, le Que lavan la acompañaban los ropa. 12 y los demás mujeres. Que vete a saber si eran 12, Bueno, 24 o 6. son números simbólicos. Bueno, Era todo, debía ser todo Debía un ser todo un- espectáculo. debía ser todo un espectáculo aquello. Pero bueno, Sí, el que tenien cura, no? un judío joven Curaven. rodeado de mujeres que predicando el reino de Dios y tal, todo de mujeres que no debían estarse calladas, ¿no? No, Ya salió. bueno, no, porque ¿por qué sabían de esta callada? ¿Cuándo? Follón. Ya. Ah, però él estava allà en medio, ¿eh? I que les devia escoltar. Y follón también entre los hombres, aunque es aquí. Y tan de otro tipo, pero sí. Otro follón. Follón peor. Porque el follón, Debían decir, esta que no sabe no sé qué. Ahora nos ha hecho no sé cuánto. el follón de los hombres era quién iba a adquirir más poder sobre los demás. Mm, ¿Seguimos? sí. Eso dicen. Parábola del sembrador. No, ya está. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de los poblados. Les dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, pero al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de los abrojos, pero crecieron los abrojos con ellas y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Podem seguir, ¿no? Porque luego la explica. Ah, vale. Estaba pensando en el pobre sordo. Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que, mirando, no vean, y oyendo, no entiendan. Y la següent. Explicación de la parábola del sembrador. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedras son los que, al oír la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Casi siempre. Eso es la humanidad misma, ¿no? Sí. Y al que no haya fruto, esto, que no den fruto, el predicador se lo atribuye a él, que lo ha hecho mal. Y no, Sí, és veritat. se culpa a sí mismo por no ser capaz, no tener la calidad suficiente para... Pero, de hecho, lo que está enseñando la palabra es que depende de la actitud del que escucha la palabra Exacto. para que dé fruto o no. Lo que también es curioso es que venga a decir, bueno, hablar en parábolas es un poco para confundir, No, ¿no? para confundir, no.
Bueno, él lo explica así, el evangelista. Es para hablar de lo que no se puede hablar, sin dedicarte a explicártelo. A los discípulos él se los explica, Sí, pero los otros, lo que tenga oído, que oiga. Sí. Es como el haiku de su época. ¿Cómo él? Como el haiku Los de su haikus de su época. época. Bueno, vendría a decirlo más explicado y quizá mejor, más claro, lo que antes ha dicho de poner unos buenos cimientos en la roca para que cuando venga el temporal no se la lleve, ¿no? Y aquí lo... Pero aquí es la recepción de la tierra, que es buena, o bien tiene abrojos, o tiene piedras y tal. Y esto no quita el ánimo del sembrador, Sí, sabiendo que echando la semilla, mucha se va a perder. sí. Lo sabe, pero sé que también va a llegar a otros. Claro, pero si la base, digamos, mira, uno le ha tocado la tierra buena y el otro le ha tocado la piedra, pues vaya. No, esto es el corazón de cada ser humano. O sea, cuando hay la palabra, el corazón del ser humano, ¿en qué situación está? De paso, con dificultades, quiere escuchar. Bueno, quizá tu pregunta viene contestada a continuación. Sí, digo yo, pero tampoco le veo un juicio aquí, al de la tierra, la roca, no. Él echa. Esto es así, esto va así. Esto es así. Es decir, La técnica, esto va así. el gran respeto a la libertad de cada uno. Mm. También dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso No habla, dice que no se pueda cambiar, dice, bueno, esto va así. y por eso habla en parábolas, para aquellos que quieran entender, la puedan comprender. ¿Alguna cosa, Lili? ¿Alguna cosa? Això és el boli? Perquè clar, sí. ¿Estás Muteada. silenciada, Lili? Ens quedem aquí. No, encara no, llegim una miqueta més perquè... ¿Cómo transmitir? ¿no? Hasta la tempestad. Te lo diré. Ella que estava d'acord amb el que heu dit. Ah, Ok. ¿Y tú, Héctor? Ah, bueno, yo lo relaciono con, por ejemplo, este terreno que crece, bueno, lo que siembras que está en una tierra que no es muy buena, yo lo relaciono con una manera de vivir anclado en la dimensión relativa, ¿no? En los deseos, en los temores, etcétera. Y más bien en donde da un fruto bueno, lo relaciono con una vida anclada pues en el misterio, ¿no? Ya sí lo relaciono. A ver, sí. No sé si también puede hacer esa consideración. Sí. No he entendido bien. Que la tierra mala es la que sería representación de alguien que está fijado en sus temores, sus deseos, mientras que la buena es la que no está fijada. Vale, pues leemos al menos el siguiente y nos... Y tal que vea. ¿Cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la coloca en un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no acabe siendo conocido y descubierto. Mirad, pues, cómo oís, porque al que tenga se le dará, pero al que no tenga se le quitará hasta que lo cree tener. hasta lo que cree tener. Hasta lo que cree tener. Així ens és. Por los siglos de los siglos. Amén. Esto es como una complementación del parábola del sembrador. Sí.
El sembrador dirá, bueno, en cambio aquí dice, no, venga, esforzaros, buscar, buscar, dar a conocer la luz. Ah, ya. O sea, ir sembrat, sembrat. Sí, y en la coletilla